Buenos días, amigos. Desde la capital de Pirineo Sur, un día lluvioso, pero un día con buena temperatura. Seguramente ya pronto veremos las nieves en los Pirineos aragoneses. Y con toda seguridad veremos el espectáculo de la naturaleza una vez más. Hoy vamos a hablar un poquito del gobierno, poquito, no merece la pena hablar mucho del gobierno, como no sea para pedir a Mariano Rajoy que dimita porque un presidente de gobierno corrupto no puede ejercer como presidente en Europa. Y por descontado, hablaremos también de María Dolores de Cospedal, ¿por qué no? Bien, aquí tenemos los cuadros de los que hoy vamos a hablar. El tema es interesante a más no poder y complejo. La transición del capitalismo al poscapitalismo. En realidad lo que trato de ver es qué pasó cuando el feudalismo tuvo serios problemas y dio lugar al nacimiento del capitalismo, y todo lo que de alguna manera puede ocurrir en esta transición de capitalismo a poscapitalismo que tanto nos preocupa en estos momentos. Luego dos ideas más y con dos cuadros interesantes. El poscapitalismo, ¿para quién? El neoliberalismo está muerto y el capitalismo desaparece. Estamos buscando algo distinto al capitalismo, pero tampoco rompemos con el capitalismo. No somos anticapitalistas per se. Y el gran tema del que he empezado a hablar estos días y que tenéis que empezar a tomárselo en serio si queréis entender el futuro, es la religión de los datos. El universo, dice Harari y otros muchos, consiste en flujos de datos. Valemos la contribución que podemos hacer facilitando datos. Con que ya podéis empezar a hacer clasificaciones sencillas. Me refiero a cuando veis una gente en el tren, en el metro, o incluso como pasajero en un coche, hay unos que están metidos en los flujos de datos y hay otros que tienen serias dificultades, como es el caso de Mariano Rajoy y del gobierno de España. Tiene serias dificultades para utilizar las tecnologías actuales. Tenemos un problema serio, un gobierno presidido por un presidente corrupto, del partido más corrupto de España de los últimos 70 años, y en paralelo tenemos un gobierno que no entiende la evolución que se está produciendo en el mundo y el paso del capitalismo al poscapitalismo. No entienden nada, no hablan nada, lógicamente. Vamos a pasar a que veáis mi imagen directamente. Ver lo que decimos y entender que tratamos de que todo lo que se os dice sea correcto, veraz. Algo complejo de encontrar en el mundo de la política actual. Os decía que íbamos a empezar hablando un poquito del gobierno. Y os voy a contar algo que seguramente no sabéis y que por más que lo decimos, a lo largo de los años sigue sin entenderse. En España ha habido un algo original, que es que cuando se conforma un gobierno, desde los tiempos de Adolfo Suárez incluso, que tuvo serias tensiones con el rey, desde los tiempos de Adolfo Suárez, pasando por Felipe González, Aznar y compañía, el ministro de Defensa no lo elegía el gobierno. El ministro de Defensa era elegido por el jefe del Estado. En su día por Juan Carlos de Borbón, rey de España. Hoy día creo que también por Juan Carlos de Borbón. También lo creo. Aunque lógicamente
Felipe VI, del que el New York Times dice que vaya buscándose trabajo, me imagino que en colaboración con el rey siguen teniendo esa prerrogativa no escrita en la Constitución, pero que se repite a lo largo de los tiempos, que es que el ministro de Defensa lo elige el viejo rey, creo. Y si no es el viejo rey, será una simbiosis de viejo y nuevo rey. Pero desde luego no lo elige Mariano Rajoy. Mariano Rajoy creo que no hubiera elegido a Cospedal ministra de Defensa por muchas y múltiples razones, entre otras porque está todavía procesada, porque Bárcenas la acusó de recibir dinero, al igual que el propio Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal era la jefa cuando se destruyeron los ordenadores, los discos duros de los ordenadores en Génova. María Dolores de Cospedal ha estado muy ligada a SACIR en ciertas adjudicaciones en su día, de las que, como sabéis, el gerente del Partido Popular, a las órdenes estrechas y directas de María Dolores de Cospedal, decía que sí, que él firmó que había recibido 100.000 euros, pero que, claro, es un abogado, no tengáis dudas, pero que no le había dado físicamente el dinero, que sí, que lo había firmado, que lo había recibido, pero que un abogado, debe ser un abogado especial, firmó un papel, un recibo de recoger 100.000 euros y luego dice que sí, pero que no le dieron el dinero. Bueno, esto solo puede ocurrir en España con un sistema judicial que puede tragar cosas como esta. Simplemente hace falta tragaderas. Pero sin embargo el proceso sigue vivo. Luego quiere decir que Cospedal puede ser procesada y condenada en su momento, porque ya va siendo hora de que exijamos las responsabilidades a los que mandan, a los números 1, no al número 7, ni al número 24, ni al último gato del Partido Popular. No, hay que elegir lógicamente a la cabeza. Y en muchas ocasiones no solo la cabeza, sino también todo el equipo que gobierna con él. Luego, María Dolores Cospedal, en mi opinión, no podía ser elegida por Rajoy porque puede ser procesada y le puede crear serios problemas. Queda muy mal, ¿verdad?, que un ministro de Defensa sea procesado. ¿En qué medida el rey viejo, el rey nuevo, Rajoy, el ministro de Justicia, pueden condicionar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial? ¿En qué medida se puede condicionar todo para que el tema de esta María Dolores de Cospedal, que lleva ya 4 años en marcha, se prolongue en el tiempo, en el poco tiempo que yo creo que gobernará Mariano Rajoy? Pues no lo sabemos con exactitud, pero lo suponemos. Y es por lo que siempre estamos insistiendo en que en España es hora ya de que tengamos un poder judicial constitucional independiente, para que no tengamos que tener siempre la sospecha de que un ministro de Justicia puede condicionar a los jueces. Por ejemplo, un ministro de Justicia que va al palco del Real Madrid no queda bien, como no queda bien que la ministra de Agricultura vaya al palco del Real Madrid, como no queda bien, por ejemplo, que un presidente de sala del Supremo vaya al palco del Real Madrid, como no queda bien que Mariano Rajoy vaya al palco del Real Madrid. Porque nos hace pensar que cuando el señor presidente del Real Madrid vaya a los juzgados, pues pueda tener un trato diferente. Y que una juez que tome una decisión, por ejemplo, de archivar un tema, tenga que desarchivarlo sencillamente porque le dan órdenes superiores que en el fondo no sabemos exactamente los motivos, pero que normalmente supone una desautorización total y una falta de independencia por parte de la titular del juez que había tomado la resolución. Bien, estamos diciendo aquí que María Dolores de Cospedal, hoy por hoy, tiene varios temas con la justicia pendientes y más que puede tener a lo largo de los próximos tiempos. Porque siempre que aparece algún tema, incluso en los temas de Gürtel o los temas de Púnica, nos estamos encontrando ahora en tema Púnica que el señor Alejandro de Pedro,
procesado, ahora ya procesado, ya no imputado, procesado, gerente de la empresa Icon Line Management Reputation, no solo se dedicaba, según el juez, a mejorar la imagen de políticos de Castilla y León, de Madrid, de Valencia, por ejemplo, de presidentes del Real Madrid, por ejemplo, del consejero delegado de la 4, de consejeros de la Comunidad de Madrid, como decíamos, del propio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al que el Real Madrid le paga la mejora de imagen del señor Florentino Pérez Rodríguez. Alejandro de Pedro parece ser, según el juez, que hacía en buena medida de intermediario. Y no solo esto, sino que cuando quería ratificar su posición, que por cierto percibía dinero a través de periódicos digitales que no valen para cascarla, pero que eran la forma de pagar los servicios de mejora de imagen, por ejemplo, el presidente de la Diputación de León, tenía hilo directo con María Dolores de Cospedal y el señor Floriano. Al menos eso argumentaba el caballero, que si tenían alguna duda, que podían consultar para que vieran que estaban apoyados en la mejora de imagen de políticos de Castilla y León. Es curioso, Castilla y León, una tierra sencilla, también la corrupción ha llegado a Castilla y León. ¿La corrupción ha llegado a Castilla-La Mancha? Faltaría más, desde siempre, desde la época de Pepe Bono, que estuvo siempre por allá, en la época de Barrera, que cometió la barbaridad de hacer un hospital gigantesco, el mayor hospital de toda Europa, y que Cospedal de alguna manera lo mantuvo y ha traído ahora un problema en serio, y es que la sanidad no funciona en la época de ese bobo que se llama García Paje. Bien, María Dolores de Cospedal entonces ha estado siempre metida, por descontado, al ladito de su marido, defendiéndolo. Cuando era consejero de la Caja de Castilla-La Mancha, debía haber sido inhabilitado para siempre, no sé por qué no fue inhabilitado, era consejero de una serie de empresas en las que maldita la falta que hacía absolutamente para nada. Es imposible de explicar que este señor, que en su vida ha trabajado en serio, que siempre ha hecho de consejero ya desde la época de la transición, pueda servir para otra cosa que para hacer de intermediario de ciertas cosas. Puede conseguir, lógicamente, que sus empresas que no facturaban nada, el momento que María Dolores de Cospedal es nombrada presidente de Castilla-La Mancha, empieza a facturar 14 veces más, como dice Infolibre, como dice los genoveses, como dice todo el mundo, y ahora pasa a un área compleja que es nada más y nada menos que la de defensa. Lógicamente su marido sigue siendo su marido. No queremos entrar en más milongas, no queremos entrar en los temas de comisión que van ligados a la defensa, no queremos hablar más del régimen español, del jefe del Estado, no queremos hablar más del gobierno. Sigue que queremos ratificar por enésima vez que Mariano Rajoy debe dimitir, ya. Todos los días del año se lo recordaremos hasta que dimite, porque España no se puede permitir el lujo de tener un presidente de gobierno corrupto, lo que lo condiciona para cualquier cosa. Es repugnante que en España los españoles no se hayan levantado contra esto, es repugnante que la justicia no esté indignada completamente, es repugnante que los partidos políticos no denuncien a Rajoy por los 1000 hechos que hay ligados a los papeles de Bárcenas y a todas las comisiones y demás que se han repartido a cambio de contratos, siendo Rajoy el presidente del Partido Popular y antes secretario general. Es imposible que podamos tragar eso, y como no lo tragamos, pedimos una vez más que dimita, y no va a poder gobernar sencillamente porque es imposible gobernar con 130 personas, por más que los españoles nos emperremos en votar a corruptos. Bien, la corrupción es el enemigo público número 1 de España en estos momentos, y las consecuencias de esa corrupción pues son que tengamos una deuda salvaje y bestial, que tengamos unas autonomías con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que también tienen carácter de virreinato, y por lo tanto la corrupción incide en todo. No habría estado las autonomías tan grandes si no hubiera corrupción, si la corrupción no quisiera que hubiera tantas autonomías. ¿Por qué se quiere tantas autonomías?
Pues para que la justicia tenga dificultades para llegar a los últimos rincones de España. El estado de las autonomías es el estado de la corrupción y hasta que no mengüe, hasta que no se reduzca, no empezará a disminuir la corrupción en España, que no obstante sigue teniendo un peso importante en la administración central. 60-70% de las autonomías, 30% la administración central. Eso es lo que supone la corrupción en ambas órbitas. Y por lo tanto reduzcamos las autonomías y el 70%, por ejemplo, puede pasar a ser ya nada más. Si las reducimos de 19 a 7, que sería casi un 70%, pues reduciríamos la corrupción del 70% casi a la mitad. Ya nos quedaríamos en la corrupción 50%. Pero es que los gastos en educación, sanidad, una vez que disminuyera el número de autonomías, también reducirían. Por lo tanto, el déficit actual de 5%, 5,2%, pasaría a cero solo con tomar una decisión que es legislar para que las autonomías se puedan fundir entre ellas, fusionar entre ellas y las reduzcamos de 19 a 7. Primer punto sencillo más no poder que se podría hacer ya, tomar la decisión, pero que sin embargo un corrupto presidente de gobierno como Mariano Rajoy nunca reducirá el Estado de las autonomías, como no reducirá las diputaciones, porque ahí es donde están los verdaderos virus y el cáncer de esta corrupción que asola España. Mientras no resolvamos eso, no resolveremos nada. Pero dicho esto, el mundo sigue avanzando. Y este mundo que sigue avanzando tiene una movida espectacular, puesto que ya no crece la economía en Occidente, crece menos la economía en Oriente, el empleo ha aumentado impresionantemente y todo esto se debe a que estamos viviendo la transición del capitalismo al poscapitalismo, del que hemos hablado a lo largo de este verano y seguiremos hablando mucho tiempo, porque estamos en ello. La transición del capitalismo al poscapitalismo. Fijaros que no le doy otro nombre, y es que en el fondo pienso que hoy por hoy es muy difícil acabar con el capitalismo como tal, por muchos errores que haya cometido. El neoliberalismo financiero, que es, digamos, una excrecencia de ese capitalismo, sí que lo veremos caer. Hay grandes problemas en todos los bancos centrales del mundo, especialmente los de Occidente, y en los bancos centrales y en los bancos por descontado de inversión importantes de toda Europa, de Japón y de Estados Unidos, al igual que en China, por lo que lo primero que veremos es cómo se va produciendo la extinción de los bancos. Y fijaros lo que estamos hablando. Va a haber una transición del capitalismo al poscapitalismo. El capitalismo seguirá vivo, el poscapitalismo irá naciendo. ¿A qué velocidad? A la que nosotros consigamos impulsarla. Podemos hacer mucho porque vaya avanzando. Para que no se me olvide nada. Vamos a ver. El paso del capitalismo al poscapitalismo ocurrirá por una transición o por una interacción muy compleja entre la tecnología, los movimientos sociales, las ideas nuevas, los impactos exógenos que de alguna manera afectan al capitalismo en estos momentos. Lo mismo que ocurrió cuando pasamos del feudalismo al capitalismo. El capitalismo nació porque la agricultura tuvo límites y grandes problemas en un momento determinado. Después vino la peste negra, la demografía cayó. A continuación, hubo poca mano de obra para una industria que empezaba a nacer, incluso para la agricultura. Hubo que desarrollar tecnologías en la agricultura y se desarrollaron. Subieron los sueldos. En todo aquel periodo hubo grandes innovaciones tecnológicas para la época. Estamos hablando de la época feudal. Vimos cómo la imprenta se desarrolla y cómo la contabilidad empieza a funcionar seriamente en Europa, que es en estos momentos de donde estamos hablando. Innovaciones tecnológicas, pues digo, imprenta, contabilidad, minería, las brújulas, los medios de navegación, la conquista de América, el oro que trajimos de América, la plata que trajimos de América, todo aquello llevó del feudalismo al capitalismo. Hubo un largo proceso, como estáis viendo. Estamos hablando de la época feudal al nacimiento del capitalismo, que lo podríamos ligar al renacimiento.
a la reforma luterana posterior o a la reforma. El capitalismo nace en esa época y nace coincidiendo o existiendo ambos modos de producción, el feudal y el capitalista, pero cada vez más interconectados hasta que finalmente el feudalismo desaparece y con él todo lo que representaba el viejo sistema. Fijaros lo que está pasando en estos momentos. Estamos viendo, como en aquellos tiempos, un colapso y estancamiento del viejo sistema capitalista. Estamos viendo bancos quebrados en todo el mundo. Bancos quebrados muy importantes que oficialmente no han quebrado, pero que están quebrados. Bancos centrales quebrados, que oficialmente no están quebrados, pero que realmente están quebrados. Sencillamente porque tutelan y responden de bancos que están quebrados y que tienen grandes problemas con los derivados que crearon en los últimos 30 años. Lo que parece mentira es que en 30 años se haya podido hacer tanto mal por parte del neoliberalismo y del liberalismo y consecuentemente que tengamos el sistema monetario internacional totalmente fundido en estos momentos. Hemos dicho muchas veces, y lo repetimos una vez más, que Alemania está quebrada. ¿Por qué? Porque el Deutsche Bank, banco alemán, quiebra al Bundesbank y el Bundesbank quiebra a Alemania. Y sin embargo Alemania ha estado funcionando los últimos 4 años como si no pasara absolutamente nada en el Deutsche Bank. Y desde luego, desde 2007 saben perfectamente que en la cartera del Deutsche Bank había 50 y tantos billones de derivados, pero derivados de esos atómicos que pueden fundir Alemania e incluso pueden fundir Occidente. Y sin embargo Alemania estaba funcionando como si fuera un país que funcionaba de maravilla. Tenía a la industria del automóvil más potente de Europa, engañando y mintiendo a las propias autoridades europeas y engañando y mintiendo a los ciudadanos europeos, americanos, japoneses, chinos, etcétera. La Alemania la Alemania del Cuarto Reich resulta que tenía un agujero gigante como era el del Deutsche Bank y a la vez tenía una industria falsa que cometía fraudes sin cuentos y por los que tendrá que pagar las consiguientes penalizaciones, especialmente en Estados Unidos, que es quien le está sacando los colores. Pero fijaros la problemática. El sistema monetario internacional de Occidente está quebrado. No tenemos de momento solución para ello. No tenemos, aunque sabemos por qué soluciones se pueden ir adoptando a lo largo del tiempo, bíblicas o no bíblicas. Pero hay soluciones a las que el movimiento Siete Jaques, que en el fondo es el que prepara todos estos periscopes, podrá aportar bastante cuando sea necesario. Estoy diciendo, de alguna manera, estamos hablando de la transición de capitalismo a poscapitalismo, estamos diciendo que están ocurriendo muchas cosas raras, pero en Alemania sobre todo, que estaba presionando a lo bestia a países como Chipre, el modesto Chipre, a países como Grecia, la modesta Grecia, a países como Italia, como España, como Portugal, como Irlanda, como el resto de países europeos, incluso se atrevía con Francia. Francia, que también está quebrada por las mismas razones que Alemania, pero, digamos, un nivel, si uno está en un nivel 5, el otro está en un nivel 3, por decirlo de alguna manera. Pero Alemania tuvo los santos cojones de presionar completamente a un país como Grecia que no podía devolver su deuda ni la podrá devolver jamás. Estados Unidos nunca ha entendido eso. Estados Unidos no entiende el comportamiento de Alemania. Estados Unidos está preocupado sencillamente porque cree que en Alemania, por no entender, no entienden ni la economía como funciona en estos momentos, ni la neoclásica ni la keynesiana. Especialmente no entienden cómo funciona el mundo internacional, en el sentido de que si no hay un equilibrio entre los flujos de inversión hacia un lado y los flujos de ahorro hacia otro, es completamente imposible que funcione el mundo. Y Alemania impidió que en Europa hubiera equilibrios. Quiere decir, que en Europa pudiera haber transferencias desde Alemania a otros países europeos del sur o incluso del centro o del este, a los que podía echar una mano, jamás admitió que pudiera haber transferencias. Todo lo bueno que podía ofrecer un euro maldito para Alemania, todo lo malo para los demás.
No había posibilidad alguna de disminuir la deuda de países como Grecia o como España, sin ir más lejos. Eso no lo podía admitir Alemania, pero Alemania ha habido que hacerle quitas de deuda a lo largo y ancho del siglo XX, pero unas cuantas veces. Alemania es un país sin corazón. Esta es la puñetera realidad y Alemania no puede mandar en Europa. Bien, Estados Unidos, al ver que Alemania no encajaba en los esquemas porque sencillamente la postura de Alemania impedía que Europa pudiera crecer y crear empleo, Estados Unidos a principios de año ya denunció a Alemania en cuanto que tenía en su seno el banco más sistémico de toda Europa. Y lo denunció el Fondo Monetario Internacional y lo denunció el secretario del Tesoro, Jacques Liu, que nos lo comentó en una reunión que tuvimos ocasión de tener con él. Alemania tiene un agujero terrible y sin embargo se comporta como si fuera el país más solvente de la Tierra. Pues no podía ser y entonces fue denunciada por Estados Unidos. Y no solo denunciada, sino que fue multada algunas de sus entidades, entre otras el Deutsche Bahn y las empresas de automóviles. Estados Unidos dio un aviso a Alemania, le había perdonado la deuda en su día, les había ayudado a realizar inversiones para salir adelante, precisamente para que hubiera equilibrio entre los flujos de bienes, mercancías, dinero a lo largo y ancho del mundo en el periodo de 1945 a 1971. A partir de 1971 hubo otro periodo diferente en el que se crea el dinero fiat y tenemos un experimento peligroso que al final ha resultado mal, pero que los americanos intentaban a partir de 2007-2008 mantenerlo, pero para lo que necesitaban lógicamente la colaboración de Alemania, Japón y especialmente China. Alemania no se prestó, Alemania fue señalada con el dedo y se le dijo clarísimamente que tenía el sistema financiero quebrado completamente. Si a esto le sumamos la política de inmigración alemana, el hundimiento de los tratados Schengen, el hundimiento prácticamente de todos los tratados que ha habido en Europa, porque ya no tiene sentido, a pesar de que aún se intente políticas de ajuste que se cargan de alguna manera el nivel de vida de países enteros, Europa está muerta y no es más que un signo de una Europa que se rindió en brazos del neoliberalismo financiero, que aplicó políticas liberales y que ahora lo está pagando y que lo pagará. Bien, en ese contexto estamos España con un presidente de gobierno que le lame el trasero a la canciller alemana, al igual que la vicepresidenta, a la que gracias a Dios le han cortado ya un montón de funciones. Este gobierno no durará mucho, entre otras cosas porque los problemas que hay en Europa son irresolubles y van a estallar en el año 2017. Pero sigamos hablando de dos temas, como digo, de la transición del capitalismo al poscapitalismo y de la religión de los datos. Para ser un poquito más rápido, vamos a ir viendo directamente el cuadro para que tengáis claro. Hemos dicho dos cosas ya, que habrá una interacción compleja entre tecnologías, movimientos sociales, ideas nuevas, impactos exógenos. Cuando hablo de movimientos sociales, lo pongo con claridad para que les tengáis muy claro. Lo del proletariado fue uno de los grandes errores del marxismo porque el proletariado fue modificándose a lo largo de los años. Y lo que en 1918 podía ser proletariado, en 1989 desde luego no tenía ningún sentido ya desde hacía bastante tiempo. El marxismo se enceló con el proletariado, se encerró con una planificación para la que no tenía herramientas suficientes y el marxismo se fue a tomar por saco especialmente en 1989, aunque ya mucho antes, precisamente porque no había podido conseguir competir con el capitalismo hasta el año 1989. Perdió y se hundió la URSS. Se hundió la URSS y se acabó el socialismo. Lo de China, digamos lo que digamos, ya no es socialismo ni es comunismo. Hablaremos de China. Decía que el segundo punto importante en esta transición es el colapso y estancamiento del viejo sistema. Para mí el viejo sistema es todo lo que os estoy contando. Bancos quebrados, bancos centrales quebrados, empresas energéticas del mundo del petróleo, del mundo del gas, del mundo de la minería, todas las empresas que tienen relación con la producción de energía están colapsando a toda velocidad. Entre otras cosas porque les ha surgido un rival, una competencia impresionante, que es la energía solar,
y la energía eólica, que junto con la energía hidroeléctrica en buenas partes del mundo pueden suplir prácticamente todas las necesidades energéticas. Es cierto que nos falta resolver el problema de almacenamiento, pero en ello estamos y estoy convencido de que lo resolveremos en estos próximos años, pocos años además. Las empresas de comunicación están moribundas, los bancos quebrados, las empresas de comunicación moribundas y además financiando a televisiones quebradas como la 4, la 6, la 1, la 2, la 3, la 5, la 13TV y demás. Empresas de comunicación moribundas que solo sirven para sostener algo que es inconcebible. Tratar de sostener un gobierno corrupto, que tiene minoría, que dado cómo funcionan los políticos españoles a todos los niveles, es imposible que pueda gobernar. Resulta majadero que pierdan el tiempo las televisiones, los medios de comunicación, la prensa tal, en, de alguna manera, replicar un drama terrible que es ver que las élites españolas son verdadera basura. Decía que el colapso y estancamiento del viejo sistema se encuentra en que los sindicatos han muerto. No hay proletariado, no hay sindicatos, las organizaciones empresariales no defienden a las empresas, solo defienden a 4 mierdas vividores que viven de las organizaciones, como la COE, las cámaras de comercio, etcétera, etcétera. Maldita la que hacen falta en esta fase en la que estamos en estos momentos. De hecho, el neoliberalismo se los ha cargado. Colapso y estancamiento. Quiere decir que el crecimiento ha desaparecido en Occidente y que el empleo ha caído fuertemente y sobre todo afecta a la gente joven y a los mayores de 50 años. Bien, ¿qué más cosas está pasando? Los mercados que teóricamente debían ser libres, están intervenidos en estos momentos. Lo que entendíamos en la Unión Soviética, que los mercados estuvieran intervenidos, o incluso en China en estos momentos, lo que podíamos entender en el mundo socialista o pseudo-socialista, es incomprensible completamente en el capitalismo. Y por eso estamos observando algo gravísimo, que es que se manipulen las bolsas, que 14 operadores fundamentales en Occidente se reúnan todos los meses para decidir qué acciones, qué obligaciones, qué deuda se subirá o bajará. Eso es completamente absurdo y contradictorio con el esquema y funcionamiento del capitalismo. El derecho de propiedad también está en dudas en estos momentos. Está en dudas, entre otras cosas, porque no puedes patentarlo todo y ciertas cosas son imposibles de patentar. Las redes sociales, la información que viene de las redes, toda la gran capacidad de suministrar información y de suministrar toda la tecnología existente en el momento actual en las redes, que son prácticamente gratuitas, no se puede condicionar y por lo tanto no puede haber negocio para las viejas empresas capitalistas. Por eso las viejas empresas capitalistas irán cayendo. He dicho que las empresas eléctricas se han encontrado con una competencia bestial e irán muriendo. Desaparecerán las empresas del petróleo, y no porque ya empiecen a presentar signos extraños. Por ejemplo, Exxon, que es quizás la empresa más importante del mundo en el mundo del petróleo, cayeron sus beneficios un 70%. No es casualidad, es una realidad. Es que estamos en el periodo de la transición, que durará algo, por descontado. No sabemos cuándo, es imposible determinarlo. Pero pasaremos del capitalismo al poscapitalismo sin dudas de ninguna clase. Hemos dicho que el derecho a propiedad está en dudas, los mercados no funcionan. Hay otro tema curioso que guarda relación colateral con este, que es ¿qué ha pasado con el neoliberalismo? ¿Qué ha pasado con el liberalismo? Vamos a ver, ya para haber sido una puñetera vez acabamos con los institutos Juan de Mariana, con las facultades económicas que siguen hablando del liberalismo. La ciencia ha demostrado clarísimamente que en estos momentos tenemos que tener muy claro que el libre albedrío no existe en la persona, en esta sociedad en la que estamos viviendo. No solo esto, sino que el individualismo base para poder defender el liberalismo tampoco existe. Las democracias liberales murieron en 1900
80 más o menos, en el 89 ya clarísimo, y no han levantado cabeza ninguna. Y es que cuando hablamos de individuo, la ciencia moderna dice que el individuo no es tal individuo, es individuo, o sea, dividuo, dividido. ¿Qué queremos decir con esto? Pues una cosa muy simple y a la vez muy importante. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene millones de neuronas y nuestro cuerpo y mente en él pasa de todo. Se producen permutaciones de todo tipo y variedad, transformaciones, enfermedades, cosas que no podemos controlar. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, a título particular, concentrémonos, por ejemplo, en estos momentos y miremos hacia adentro. Es muy importante. Si yo me concentro, vosotros pensáis en lo mismo, en estos instantes que me estáis viendo aquí en Jaca, en Pirineo Sur, concentraros y tratar de pensar en vuestro verdadero yo. Concentraros a ver si encontráis vuestro verdadero yo. Y os daréis cuenta de que la cosa está complicada. Es muy difícil de encontrar dentro de nosotros ese alma de la que se hablaba en la Edad Media. Es difícil de encontrar esa individualidad que defienden los liberales. Es difícil de encontrar ese libre albedrío cuando tomamos decisiones. Para empezar, nuestro cerebro está dividido en dos. Estoy hablando de lo que dice la ciencia, más que nada para tratar de ligarlo a un mundo, el de la economía, que irá como, imagino que ya podéis empezar a intuir, que irá desapareciendo tal como lo hemos conocido. Estamos diciendo que nuestro cerebro tiene dos grandes partes, dos hemisferios unidos por un grueso, por decirlo, una zona gruesa intermedia que une los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo dirige las actuaciones de la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho, por el contrario, dirige las actuaciones de la parte izquierda. A medida que la ciencia va profundizando en los temas, también vemos qué cualidades tenemos en una parte del cerebro, qué cualidades tenemos en la otra. También hemos llegado a la conclusión de que experimentamos y decidimos. Experimentamos y en cualquier cosa que analizamos hay una cierta experiencia por descontar y hay también un recuerdo de lo que hemos experimentado, que muchas veces no tiene mucho que ver con la propia experiencia. Lo que está claro es que cuando tomamos decisiones, ¿por qué elijo yo un Toyota o un Seat? ¿Por qué elijo yo entre un viaje a Tailandia o un viaje a Las Vegas? ¿Por qué elijo esa decisión? Si se analiza fríamente, depende de procesos bioquímicos que se producen en nuestras neuronas, de procesos eléctricos que están completamente condicionados y no por solo cosas simples, sino por cosas complejas. El liberalismo, digo, tendrá que demostrarnos qué es eso del individuo en el que se basa. El liberalismo no solo no tiene sentido en estos momentos, sino lo que se ha creado cuando rompe con los dioses, cuando rompe con las religiones y cree en el hombre, en el humanismo, no se da cuenta de que en el fondo lo que está es describiendo otro mito similar a los mitos que habíamos vivido antes. Los humanos no somos individuos, somos dividuos. Y podemos decir más, a medida que va avanzando el desarrollo de la ciencia, nos estamos encontrando algo muy importante, la religión de los datos. Hablaremos solo un poquito y seguiremos mañana. Otro tema muy importante.
solo somos importantes, por decir algo, nosotros, las empresas, los animales, solo somos importantes en la medida que tenemos que ver con los flujos de datos. En la medida que esos flujos de datos son importantes para el universo, pues somos importantes. He dicho que los hombres y los animales cada día está más claro es que nos parecemos mucho más. El datismo surge, y hablaremos mucho del datismo, como hablaremos mucho del hombre Dios y del hombre objeto, el hombre nada. El datismo surge de la confluencia de dos grandes descubrimientos, por decirlo de alguna manera. Charles Darwin, hace 150 años, con sus libros sobre el origen de las especies, y también hay otra gran aportación de Alan Turing, la máquina de Turing, en la que los científicos informáticos consideran que pueden producir algoritmos electrónicos cada vez más sofisticados que pueden condicionar nuestro funcionamiento. Si juntamos a Darwin y juntamos a Turing, en el fondo estamos creando una nueva ciencia, el datismo. Una nueva ciencia que nos permite soñar a todo el mundo, pero que sin dudas de ninguna clase nos genera a la vez grandes problemas personales. La ciencia tiene claro que es demencial el por qué el hombre se considera el centro del universo, cuando lo único sano que ha hecho es cargárselo completamente y haciendo difícil la vida en la Tierra. Pero es que además lo ha hecho en 200 años, que tiene más bemoles la cosa. El hombre no puede ser centro de nada, a pesar de que en su día la Biblia, las religiones teístas, las no teístas, las religiones que tienen que ver con la naturaleza, nos han contado milongas de todo tipo y variedad, pero lo que está claro es que no está en ningún sitio escrito, ni en ningún sitio hay fundamento suficiente para pensar que nosotros podamos hacer con los animales lo que hacemos. Y alguna vez sabremos lo que vale un peine. Quiere decir el día en que otra cosa, otra especie de hombre super, lo que sea, nos traten a nosotros exactamente como nosotros hemos tratado a los animales, que lo veremos además. Estaba diciendo que la religión de los datos es la nueva religión del próximo futuro. El datismo pretende encontrar algo que de alguna manera permita fundir cosas como sería la ciencia de la música, la ciencia, digamos, demostrada por Einstein, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, que tiene que ver con las partículas, con la materia. El datismo al que vamos, el datismo se empieza a considerarnos que las matemáticas, como digo, la música, el desarrollo de un virus que nos puede generar grandes problemas, todo se puede expresar con datos. En realidad, cuando hablamos de datos, en realidad nos estamos acercando más bien hacia algoritmos. Todo se puede expresar con algoritmos. Y de hecho hay mucha gente que dice que los hombres, que somos, poco más que un algoritmo, al igual que los animales y al igual que otras cosas. Pero los algoritmos electrónicos tienen la capacidad de incluso ser más inteligentes que nosotros por una sencilla razón, porque tal y como se han desarrollado los acontecimientos científicos en los últimos tiempos, es inevitable que los algoritmos electrónicos consigan completamente controlar los algoritmos bioquímicos que son en los que nos movemos nosotros. El día que eso se consiga, está cambiando el mundo. Bien, a lo largo de la historia hemos pensado siempre que con los datos obteníamos información. Con la información llegábamos al conocimiento. Con el conocimiento adquiríamos la sabiduría. Hoy todo esto está en cuestión. Se piensa en los datos, en el datismo, un tema muy importante, del que habla Harari en el libro Homo Deus, del que os hablaba ayer.
Mucha gente está hablando de todo esto y es cierto que la ciencia está evolucionando a una velocidad que nos sorprende porque en el fondo nos hace temer cuál es el futuro del hombre. Desde luego, el hombre del liberalismo, el hombre de las religiones, ese hombre está desapareciendo. Y vamos a algo diferente. Nosotros no sé si llegaremos a descubrir eso. Lo que sí que estamos convencidos es que la transición del capitalismo al poscapitalismo se debe en buena medida a los desarrollos tecnológicos y a lo que estamos hablando, al datismo. No tenemos ninguna duda de que veremos el poscapitalismo. No tenemos ninguna duda de que vamos a ver grandes cambios. No sabemos con exactitud el ritmo y velocidad de estos. Pero ir pensando que lo único bueno que podemos hacer es facilitar que el poscapitalismo vaya adelante. Facilitar el poscapitalismo, de momento, es facilitar la economía colaborativa, es facilitar que cosas como Wikipedia puedan salir adelante, es facilitar que los Wikileaks denuncien a los sinvergüenzas que quieren ser presidentes de Estados Unidos. El poscapitalismo es Uber, el capitalismo son las empresas de viajes, las empresas que comparten alquileres, el poscapitalismo son las empresas energéticas individuales o de asociaciones de vecinos que utilizan la energía solar y la energía eólica o la energía que consideran y que puede ser prácticamente gratuita. El poscapitalismo son los desarrollos robóticos, el capitalismo es la tecnología 3D, el poscapitalismo es la antítesis de un gobierno de burros como el gobierno que tenemos en estos momentos o como el gobierno que puede tener Merkel, que no se dan cuenta de que estamos en una transición impresionante y no tienen pajoletera idea de nada. Aquí me parece que en España vivimos fuera del mundo, fuera de los desarrollos científicos, fuera del datismo, fuera de todo. Hay cosas muy simples para arreglar España en 4 mangazos. Pero desde luego los partidos políticos actuales no sirven. Se han quedado en el siglo XIX o XX si somos generosos. Los partidos políticos, los sindicatos, la democracia como hoy, la democracia liberal no funciona. Estos partidos políticos están al margen completamente de lo que está ocurriendo en el mundo. Con ellos no vamos a ninguna parte. Tenemos que encontrar soluciones. Y el movimiento 7 Jaques de España irá en eso. Si los podemitas son capaces de copiar, aprender, formarse e informarse a través de lo que vamos diciendo en estos periscores del movimiento 7 Jaques anticapitalista, pero no, mejor dicho, poscapitalista que no anticapitalista y antineoliberal que sí antineoliberal de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero que se ha desarrollado desde 1971, el movimiento 7 Jaques de España puede echar una mano importante a gente como Podemos, si asumen ya de una puñetera vez que cuando tienen corruptos en sus filas, que cuando gente ha cometido errores como Espinar, como Echenique, como el propio Pablo Iglesias, o entienden de una vez que deben dimitir para que el sistema, para que el movimiento, para que el partido Podemos pueda salir adelante, o si no sencillamente morirán de inanición porque los tienen ya controlados y supercontrolados. Los esquemas de seguridad españoles, que además son muy simples, pero que sin embargo los tienen completamente controlados y pueden ir haciéndoles un daño un día sí, otro también, y por lo tanto haciéndolos desaparecer del mapa, al igual que el propio PP, al igual que el PSOE y al igual que todos los partidos políticos que funcionan en España. Yo creo que en principio deberíamos ilegalizarlos y después hacer cosas nuevas que se parezcan más bien a movimientos, que no tengan esa jerarquía que ha habido hasta la fecha, que en el fondo ha provocado que verdaderos ineptos estén a la cabeza de los partidos y quieras que no los destruyan poco a poco. Movimientos 7 Jaques aquí en España, en China, en Estados Unidos, ¿por qué no? Estados Unidos, que seguramente sabe mejor que nadie que la transición al poscapitalismo ya está en marcha, pero que no ha tomado decisiones todavía y va a vivir momentos difíciles, gane quien gane las elecciones próximas. Si las gana Trump, posiblemente la Tercera Guerra Mundial será más difícil que se produzca.
Si gana Hillary Clinton, podemos tener seguridad casi absoluta de que vamos camino a una tercera guerra mundial. Mariano Rajoy debería durar no más de 6 meses, sería mucho, pero le pediremos día sí, día también, que presente su dimisión cuanto antes. Amigos, aquí en esta montaña de Jaca, con una montaña mágica que tiene por ahí, a la que acudimos cuando necesitamos inspiración, nos permite ver el mundo con más claridad, ese mundo que viene y ese mundo al que tenemos que ir para lo que hay que cortar con todo lo que haya que cortar en estos momentos en España. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, saludos a los Podemos Jaca que siguen sin su círculo, a Podemos Aragón, a Podemos España, y deseándoles que dejen de cometer insensateces y de fiarse de ese sinvergüenza que preside, o mejor dicho, que dirige una televisión que en cualquier momento los traicionará y se los llevará por delante. Como digo, desde Jaca, capital de Pirineo Sur, Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques España, saludos a todos. Mañana nos vemos. Es posible que mañana veamos copos de nieve. Saludos a todos, amigos.